Yo no sé si cada vez que hablamos con María Isabel Ramírez, una de las mujeres más importantes de la música en este país, tengo que decirle que la primera entrevista que yo hice profesionalmente en una radio fue a María Isabel Ramírez. ¿Sí? Creo que, claro. ¿Cuál? La primera vez que yo le hice una entrevista a alguien en radio fue a ti. Dios mío. Sí. Hace uno que otro O a año. usted, no sé cómo hacerlo. ¿cómo No sé si profesional o amigos o cómo. No, pero la verdad es que recuerdo mucho que ¿Qué babosadas dije? no, cuando yo llegué a Radioactiva, tú estabas llegando a Universal. Universal se estaba volviendo Universal, porque Sí, es que es correcto. esa es una historia importante que hay que contar. Entonces, yo estaba recién entrado a Radioactiva, Bogotá, en agosto de 1998. Tuvo que haber sido eso. Sí, tuvo que haber sido. Y yo estaba encargado de grabar unas pastillas que se llamaban la Rockactividad. Y la Rockactividad siempre tenía como noticias de todo tipo de cosas. Eran como música, actividades, pero bueno, eran noticias. Que por eso yo siempre me fui por ahí, por el lado noticioso, porque eso fue lo que me pusieron a hacer en Radioactiva al principio. Y las 3 primeras personas con las que hablé, que me encomendaron los directores de esa época que tenía que hacer, porque me dijeron, bueno, usted tiene que sacar 10 rockactividades, es decir, usted tiene que sacar 10 noticias diarias. Y dentro de esas noticias había que sacar entrevistas, había que hacer entrevistas con gente. Y la primera persona que me dijeron, tiene que entrevistar a esta persona, Mira, María fuiste Ramírez. tú. Qué chistoso. Era otra época y cuando uno trabajaba en disquera y presentaba novedades, lo entrevistaban a uno. Y uno iba a las emisoras Claro. y presentaba sus novedades. Eso ya no pasa. Pero, Esto ya no pasa. claro, Sí, pero hacíamos además eso. porque es que tu tarea en ese momento también era explicarnos cómo llegaba Universal Music a Colombia, que De pronto que sí. era y cómo estaba estructurado el departamento de Anglo. Yo recuerdo mucho que en tus manos había 2 discos que habían sido muy pirateados a mediados de los 90 y que tú habías llegado a legalizar, ¿no? Porque cuando sale el Antichrist Superstar de Marilyn Manson, recuerdo que la edición colombiana, la que circulaba la pirata, era horrible. Era espantosa. Nos tocó entrar como a empezar a afinar como los detalles de cómo se presentaban eso, porque lo que pasaba es que se conseguían un disco original Ajá. editado en Estados Unidos o en Norteamérica y de ahí levantaban las planchas de artes. Entonces, claro, perdías un montón de resolución de hacerlo así. No estábamos todavía en épocas digitales donde ese tipo de cosas quedan mejor. Entonces nos tocó entrar a trabajarle muy duro a que llegaran los artes y las cosas como eran. Y dato curioso, ese año, entre el 98, el 99 y el 2000, empezamos a trabajar 2 de los headliners del picnic este año, que son Blink-182 y Limp Bizkit. Claro, Muy chistoso. sí. 20 y pico Sí, años después ya verlos aquí. Yo recuerdo que los discos de Manson que los amigos tenían eran discos que se habían hecho en los Estados Unidos, Claro. entonces venían con un prensaje que además ese disco, no importa lo grotesco que pueda parecer el arte, pero era un arte muy sofisticado, muy bonito en realidad, con fotos e imágenes de una mujer talentosísima que se llama Floria Sigismondi, que era la realizadora visual de Manson en esa época, y ese disco pues había sido tan revolucionario. Y cuando empezamos a ver las copias colombianas decíamos, no puede ser eran que la gente espantosas. tenga en sus manos un objeto que en realidad es un pedazo de arte tan grande como lo fue el Antichrist Superstar. Y cuando llegaste con la edición ya establecida dije, bueno, ya tiene un doliente esta vaina. Vamos por buen camino. Otra cosa que recuerdo mucho, ahora que mencionas lo de la llegada de los headliners en los que trabajaste también en ese momento en Universal, y que creo que te destaca por encima de ese logro también, es el trabajo con el hip hop. Creo que no sí. había No había. en Colombia una persona en un sello discográfico grande que entendiera el valor de la cultura del hip hop como lo entendiste tú. Claro.
Yo soy un producto pues de los 80, y en los 80 consumíamos, pues, cuando hubo toda esa movida del breakdance y, ¿no? Digamos que fue como mis primeros pinitos de entender y que me gustara mucho ese tipo de música. Después en Canadá, que fue donde empezó mi carrera en la industria de la música, trabajé en la ciudad de Toronto y ahí sí me metí de fondo en el movimiento de la música hip hop. Me encanta, me fascina. En ese momento, digamos que estuve como muy de frente con esa movida. Hicimos una cosa muy bonita en Universal que se llamaba se llamaba como el Top Hip Hop, una cosa así. Ajá. Hicimos unos volantes donde poníamos como el top 50 del catálogo de los artistas y de los discos de hip hop. Es que estaba Jay-Z y estaba el Cool J, bueno, había un catálogo. Estaba 50 Cent. Estaba 50 Cent, estaba DMX, estaba Eminem, bueno, entonces hicimos un trabajo divino. Pero lo más bonito de eso, yo creo que es que siempre he tenido alma de profesora, ¿no? Hacíamos unos talleres a la gente que trabajaba en las tiendas de discos. Entonces ellos iban a la oficina y pasaban una mañana y entonces les decíamos, ¿no? Dónde había arrancado el movimiento, quién era cómo se pronunciaba, y al final del ejercicio les entregábamos un cartón y todo, y se habían graduado de esos talleres de hip hop. Cuando llegaste a la cultura del hip hop, ¿fue difícil, más allá de los talleres, convencer a toda la estructura de negocios que en esos momentos funcionaba en el negocio de la música, de que le apostaran a eso? Porque acuérdate que... Es que en Colombia no le creían, digamos. Exacto. Que en Colombia no lo conocían, no le creían, pero yo creo que yo conté con unos jefes maravillosos que me dieron rienda suelta de hacer mucha cosa, porque al final del ejercicio tú lo que tienes que demostrar en este negocio y en todos los negocios son cifras. Y a los 6 meses habíamos logrado mover un montón de números de catálogo. Y la verdad, yo siempre he dicho que hay momentos donde los planetas se alinean, y en ese momento llegó el proyecto de Eminem. Marshall Mathers LP2. Creo que sí, pero nosotros ¿Dónde trabajamos desde el primero, desde My Name Is? Ese fue la primera, o sea, yo al día de hoy me acuerdo estar. O sea, a ti te tocó mover My Name Is acá. Sí, estuvimos en esa convención que fue en Miami, en un hotel fabuloso, mi primera convención con una multinacional, y presentaron esa canción y yo dije, ¿qué es esta vaina tan fantástica? Y empezamos a trabajarlo muy tímidamente, pero ya el segundo álbum de Eminem se convirtió en una prioridad. Y ya no me acuerdo cómo se llamaba, creo que es el que acabas de Sí, Marshall Mathers LP2, que ahí estaba The Real Slim Shady, estaba Exacto. Stan. Ese alcanzamos a vender lo que en ese momento era un disco platino, eran 60,000 unidades, y nunca, digamos que nadie tenía eso en su radar. Claro, que un disco de hip hop pudiera vender tanto, y que una canción como Stan, que duraba 7 minutos, la dejaran de cabo a rabo en radio. Porque era como, no le puedes hacer una edición, y pues es como una versión editada de 100 años de soledad. No, es una historia, no la puedes cortar. Pero sí, eso. ¿Cómo convenciste a la radio de rock para que pusiera Eminem? Yo no me acuerdo, yo creo que nosotros ¿Qué cosas hicieron? ¿Qué cosas puntuales recuerdas haber hecho con Eminem para desarrollarlo en Colombia y lograr vender 60,000 discos? Mira, al uno trabajar los proyectos anglo, que no eran, digamos, como los proyectos mainstream en ese momento, como gerente de producto me tocó meterme en todas las áreas, o yo soy muy ñoña con el tema del marketing, entonces yo me metía en todas las áreas. Yo iba a la radio, yo iba a la televisión, hablaba con los periodistas, me ponía el chaleco de Tower Records, que en ese momento estaba en el Andino, y trabajaba para ver cómo la gente pedía las cosas. Y eso fue un ejercicio muy interesante para darme cuenta cómo funcionaba el consumidor y cómo funcionaba el canal de distribución, porque muchas veces era como, ay, estoy buscando esto, y a la gente como que se timbraba porque estaba en otro idioma y le daba pena, y prefería muchas veces decir, no, eso no lo tenemos. Entonces por eso hice como ese trabajo de taller campo. de bilingüismo casi, ¿no? Sí, un trabajo de campo, de meterme en todo lado, y que digamos que todos esos agentes de la industria de la música me vieran como un partner, ¿sabes? Como un aliado, y no como esta niña gomela que nos viene a hablar en inglés a ver que nadie entiende. Y entonces el trabajo de la radio fue eso, fue sentarme con varios directores de radio, con Alberto Marchena, con Alejandro Villalobos, con Daniel Casas, a decirles, esto está pasando y estos son los listados en Estados Unidos, y Eminem en Estados Unidos ya está haciendo el crossover.
O sea, se está saliendo de las emisoras de hip hop y está entrando a las emisoras de pop y está entrando a las emisoras de rock. Entonces siempre estábamos como monitoreando eso muchísimo y era un ejercicio de lobby puro y duro de sentarse a convencer y yo diría que hasta agotar al director de radio. O sea, pongan esa vaina y que si eso funciona, lo dejamos en rotación. Hablando de eso, ¿en qué eres mejor? ¿En lobby o en marketing puro y duro? ¿Y en qué se diferencian? Lo que pasa es que una cosa hace parte de la otra. Claro. Mi hijo hace poquito me llamó y me contó en un curso de marketing. En el marketing existen las famosas cuatro P's, ¿no? Que es Price, Product, Place and Promotion. Price, precio, Price, producto, place, que es distribución, sí, sitio, lugar, y la promoción o la publicidad. Pero ya hace poco, en la teoría de marketing, añadieron la quinta P, que es en Estados Unidos, pues en inglés se dice Public Relations, para nosotros relaciones públicas. Entonces, el lobby o las relaciones públicas es una cosa demasiado importante dentro del marketing. Y en eso, digamos que en mis últimos 20 y tantos años, el próximo año ya cumplo 30 años de experiencia en la industria, he ido afinando es eso, el arte de las relaciones públicas, ¿sabes? De sentarme contigo, y creo que me sufriste también cuando fui gerente de producto, de tener que ir allá a decirte, esto va a funcionar, y esto va a funcionar, y es que es por esto, y por esto, y por esto, y en estos 30 años he afinado como ese, ¿no? Las relaciones públicas para cerrar negocios. ¿Cómo logras insistir sin que la gente se canse de ti? Porque esa es tu particularidad. Creo que como promotora, una de las cosas que más te destacan en el negocio es la capacidad de perseverar en la conciencia que debe tener un programador de radio, un programador de un servicio de streaming hoy en día, para que le pare bolas a algo. Porque la gente cree que, en serio, es que es una conversación muy larga, María, porque es que, y que yo creo que la gente no entiende, y es que la gente no consume música solamente porque les guste. La gente consume música porque detrás de esa música hay alguien como tú. Sí, presionando hay que exponer. Exacto. O sea, me estás preguntando cómo ser intensa sin aburrir al interlocutor. Sí. Sin aburrir al cliente. Yo creo que lo más importante es conocer al interlocutor. Para mí una negociación tiene que darle algo positivo a ambas partes. Si de una negociación tú sales aburrido, te sentiste tumbado, te sentiste maltratado, no vas a volver. Y entonces es aprender a entender a ese interlocutor qué es lo que necesita. Entonces, a nivel de radio, ¿qué necesitaba la radio? Necesitaba rating, necesitaba oyentes, necesitaba gente conectada. Y si tú entiendes eso, empiezas a formar una estrategia en conjunto de decir, bueno, listo, yo voy a poner Eminem, pero ¿cómo nos vamos a organizar? Sí. Yo voy a decir, mira, este año vamos a tener 3 sencillos, vamos a organizar en este momento un concurso chiquito donde, no sé, regalamos afiches o regalamos merchandising a mitad de año, que es el momento más álgido para, ¿no? En el tema del rating, hacemos un concurso y mandamos a alguien a un concierto, cerramos con esto en tu evento de Navidad. Y entonces ya el interlocutor y los medios de comunicación también empezaron a verme como una aliada a largo plazo, de decir, bueno, si hay, o sea, esto no es un sencillo y se va a desaparecer y no nos va a volver a apoyar. Entonces, para mí es súper importante entender que la negociación tiene que ser a largo plazo. Para mí, si un cliente no vuelve, es una cosa dolorosísima. En 4 años de la agencia, los clientes con los que arrancamos son hoy en día, siguen siendo los mismos clientes, como que esos clientes hemos logrado que se queden. Por eso mismo, por sentarnos a revisar qué es importante para ti. ¿Sabes? Y entender eso. Y no ir a tocar puertas cuando no lo es. O sea, yo no puedo ir a Tropicana Estéreo a presentar Eminem, ¿sabes? Porque es que ese no es el core. Ellos en ese momento necesitaban salsa, necesitaban tropical, necesitaban... Y entender y respetar muy bien los medios, creo que ha sido como una ventaja competitiva y una tarea, te lo reitero, yo soy súper ñoña con eso. O sea, yo reviso las redes sociales, leo los artículos, reviso los medios, para de verdad entender. O sea, es una tarea que me tomo muy seriamente y que hago a fondo. Cuando te metiste en el negocio de música, te metiste como fan.
¿cierto? Comenzaste como muchos de nosotros amando algo, amando la música como consumidora o no. No, pues digamos que yo fui melómana siempre. Sí. Hace poco mi hermana limpió un montón de cajas que tenía por ahí arrumadas y encontramos unos sobres y unas cosas mías donde yo anotaba el top 100 de 88.9 a puño y letra. O sea, yo me quedaba un día completo escuchando el top 100 de 1985, 1986, eso lo anotaba. Entonces siempre fui muy melómana. Y entro a trabajar en la industria de la música porque en un diciembre, justo el año que me estaba graduando a la universidad, necesitaba chambear. Y la esposa de un amigo de mi hermano estaba trabajando en una tienda de música y necesitaba a alguien que tuviera experiencia manejando una caja registradora, lo cual yo sabía hacer. Fui y fue la peor entrevista de mi vida. O sea, yo toda la vida estaba como conectada con lo que está sonando, y me preguntaron, bueno, ¿qué es lo que está sonando? ¿Qué es lo que está actual? No tenía ni idea. Yo acababa de salir de una temporada de exámenes y estaba desconectada. Yo dije, no, van a estar muy desesperados donde me llaman. Gracias a Dios estaban desesperados y me llamaron. Y trabajé en tiendas de discos algo así como 3 años y ahí empecé a entender cómo funcionaba la industria de la música. ¿Eso fue acá? Eso fue en Toronto. Arrancaste en Ottawa, Toronto. Trabajé 1 año y en Toronto trabajé 2 años. ¿En qué tiendas trabajaste? Trabajé en una cosa que ya no existe, que se llama, la primera se llamaba Music World, Sí. que ya cerró, y la segunda se llamaba Sunrise Records, que quedaba en Yonge Street, que es como una de las calles principales. Entonces estaba Sam the Record Man, Sunrise y HMV. Yo trabajaba en la más chichi de las 3. Pero era una tienda que tenía 2 pisos y, a diferencia de las otras 2, tenía un departamento especializado en música latina. Y como que nunca habían logrado que alguien organizara eso y pues claro, yo llegué y yo venía de trabajar el rock y el hip hop y es como, ¿en serio? O sea, ¿me quieren para lo latino? Y me dijeron, pues habla español, ¿no? ¿Quién es este personaje? No, pues es Luis Miguel y esto pues es Gloria Estefan y esto. Entonces, digamos que aunque no era mi especialidad, me contrataron y ahí arranqué y ahí empecé a entender todavía mucho más cómo funcionaba la industria. Antes de trabajar en esa tienda también tuve la oportunidad de asistir a una charla, esas charlas que les hacen en las universidades, donde van, pues yo estudié administración de empresas con énfasis en mercadeo y van como los presidentes de las diferentes compañías. Entonces había alguien que era un contador, un financiero, alguien que vendía seguros y pues todos daban sus charlas. Y yo dije, me quiero pegar un tiro, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, esto de verdad es demasiado aburrido, ¿yo qué voy a hacer? Y se sube el presidente de Sony Music Canadá con un video, era el único que no tenía corbata, nos dio un CD de regalo a todos. O sea, esas vainas que yo siempre he dicho que ha habido como 3 momentos donde han cantado Los Ángeles a nivel laboral, ¿no? Ese fue el segundo. Fue como... Y yo, por fin voy a encontrar lo que puedo hacer con mi vida. Y ahí me enamoré de la industria de la música y empecé a buscar como la manera de entrar. La industria de la música, los entry points no son fáciles. Y son siempre, ¿no? En ese momento uno podía entrar, por ejemplo, a una discográfica pegando afiches en las tiendas de discos. Y eso era un poco como el point of entry. Como que la tienda de discos era el camino hacia adentro. Claro, sí. claro. Y además cuando uno trabajaba en tienda de discos, uno era el Shazam. Porque Shazam no existía y la gente se acercaba a uno y le decía, ay, hay una canción. Claro. La canción de las campanitas. Y uno era, sí, se llama tal. Entonces sí. uno era el Shazam. Sí, claro. Sí, y la mayoría de los amigos que tengo en la industria empezaron en tienda. Y empezaron haciendo el popular POP. Sí, ¿no? Point of Purchase. Sí, el Point of Purchase, ¿no? Sí, por eso se llama POP. ¿Qué aprendiste ahí? Y dices, mencionaste un par de veces. Aquí aprendí mis primeras cosas. ¿Qué aprendiste? Aprendí a entender el fan. Ok. ¿Sabes? Porque ¿Qué supiste del fan? Ya a los 3 años de trabajar en tienda de discos, como que la persona entraba y uno ya sabía. Más o menos esta persona va a buscar esto, esta persona va a buscar eso. Entender cómo esas tribus urbanas y cómo funcionaba su consumo de la música. Uh-huh. Las tendencias también. Uno ahí, porque ya empezaba, por ejemplo, la gente, cuando empezaba como a sonar algunas cosas, iban a preguntar si en las tiendas no estaban. Uh-huh. Pero pues ya la 5ª persona preguntando lo mismo, uno ya empezaba como a detectar tendencias.
aprendí cómo trabajaban las discográficas, porque las discográficas le apostaban mucho al punto de venta. Entonces se armaban unos parrandones impresionantes donde uno podía ir a ver al artista, escuchar el disco antes de que saliera, nos daban mucha comida, mucho vino, entonces aprendí también cómo funcionaba ese pedazo, y entender que la venta es importantísima. A mí cuando me entrevistaron para Universal Music, la persona que me entrevistó y que me dio el trabajo me dijo: yo nunca había tenido una persona que entendiera desde el punto de venta y que tenga tanto énfasis en el punto de venta. Eso se les hizo como muy importante, y muchas de mis estrategias siempre estuvieron enfocadas a eso. No era solo como la radio, la televisión, que eran como los dos medios de comunicación que mandaban la parada cuando arranqué en Universal, sino le botaba mucha cosa al punto de venta. Cuando te desconectan del anglo para meterte a trabajar en el departamento de latino, ¿entiendes ya tu vocación más allá de lo melómana? Es decir, al trabajar en algo que no te gustaba, necesariamente te ayuda eso a convertirte en una ejecutiva de discos. Mira, y de artistas. desde el momento que yo vi al presidente de Sony Music Canadá hablar de la compañía, me enamoré de esa compañía, y mi objetivo siempre fue la dirección de marketing de esa compañía. En ese momento pensaba que en Canadá, y pues después me vine a vivir acá. Conocí a mi marido, me enamoré y me quedé, eché raíces acá, pero seguía con ese objetivo. Y yo sabía que tenía que meterme en algo más mainstream para poder llegar a la dirección de marketing. Entonces en Universal trabajé producto anglo, trabajé 2 productos latinos que digamos que me dieron mucha más visibilidad dentro de la industria. Trabajé un disco de Juanes que se llama Un Día Normal, que tuvo como 8 éxitos. Este fue el segundo. Sí, el que tiene A Dios le pido, que fue una locura de trabajo que se hizo. Bueno, es un tremendo disco también. Y trabajé La Pestilencia. Balística. Entonces, eso ya me abrió las puertas a otro mundo. Me llamaron de Sony. Pero igual eran alternativos. Sí, igual eran alternativos. Porque Balística no... Pero Juanes no. Pero Juanes sí era... En ese momento Fernán Martínez lo que quería era el mainstream con Juanes, y ahí aprendí muchísimo del mainstream. Salto a Sony, y uno de mis primeros proyectos me tocó, pues imagínate, pasar de trabajar Blink-182, Limp Bizkit, Eminem y Shaggy, y La Pestilencia, a trabajar Ricardo Arjona, Chayanne, Ricky Martin. Eso fue como... Pero aplicaban los mismos principios. Hay que entender al fan, hay que entender al medio de comunicación, hay que tener una estrategia. Entonces, salir aplicando esos conceptos y ir también aprendiendo y estudiando el disco, estudiando al artista, qué le gusta, qué hace, con quién se conecta, pues ahí fui navegando esas aguas. A los 2 años me tocó mi primer álbum de Shakira, que ese sí, pues me causaba... ¿Cuál fue ese? Ese fue Fijación Oral. Ok. Nos tocó viajar a Miami a recibir, así como dices tú en tus redes, ustedes son muy jóvenes y no saben nada. No saben nada. Nos tocó viajar a Miami a todos los gerentes de producto de Latinoamérica a recibir de la manager un 3/4 donde venía el video. O sea, ni siquiera se podía mandar, ¿sabes? Ni siquiera lo mandaban por satélite. Había que viajar a recibir y después devolvernos. Y acá en el aeropuerto me estaban esperando los gerentes de producto de Venezuela, Perú y Ecuador, y se llevaban sus copias y la jefe de medios de comunicación para entregarse a los diferentes canales. Tú que estuviste ahí cerca del fenómeno de Shakira en ese momento con Fijación Oral, ¿qué viste que pasó este año? ¿Qué fue lo que sucedió con Shakira en 2023? Yo siento que a Shakira toda la vida, sobre todo en Colombia, le han dado durísimo, ¿sabes? Durísimo, como que no terminábamos de entender el impacto tan gigante que tiene ella a nivel global. Y sigo sosteniendo que es la artista colombiana más grande que ha tenido este país en la historia del país, y aunque hay 2, 3 artistas ahí como tratando de llegar a esa globalización, todavía no la alcanzan. Yo lo que siento que pasó este año es que nos dimos cuenta que ella era un ser humano, ¿sabes? A veces cuando vemos a la gente como allá en su torre de marfil, la gente le da durísimo, y este año nos dimos cuenta que era un ser humano, y salió y vomitó su realidad en 3 canciones, y ahí hubo una conexión sobre todo con su público colombiano y con su público femenino. O sea, el Bizarrap Sessions
es una obra de arte, es una obra de arte. Todo lo que ella vomita en esas letras y en esa canción, entonces yo creo que ahí es como que la gente otra vez volvió a conectar con ella. ¿Crees que la humanización de Shakira es parte también de la estrategia de marketing de Sony para reivindicarla dentro no solo del público? Claramente no, yo no creo que eso ¿No? sea una estrategia consciente, yo creo que eso fue algo que pasó en el camino. Pero tú no crees que gente tan inteligente que está detrás del los no sé, del timón discográfico de una figura tan importante como ella no dice, Vamos a apostarle a esto. vamos a hacer 3, 4 canciones que tengan que ver con esto y vamos a explotar un poco esta situación humana de ella? No funciona así, y ella en lo particular no funciona así. Ella se sienta en un estudio y ella escribe lo que lee, ¿no? Y ella en muchas entrevistas lo ha dicho, que cuando ella presentó esas primeras canciones hubo mucha gente de su equipo que dijo, uff, no, pero ¿cómo vas a decir esas cosas? Es mejor que no, uff, no. Y ella dijo, de malas, esto es lo que yo tengo que decir en este momento de mi vida, y salió y cantó y los dijo y conectó. Yo creo que de pronto en el camino, cuando ya hubo una conexión y una muy buena reacción, fue que dijeron, bueno, esto es hora de seguirle apostando. Y esta industria puede pasar todos los formatos del mundo, puede pasar años, miles de años, lo que sea. Pero hay 2 ejes centrales en esta industria. Una canción hecha por un intérprete que se sube a una tarima a defenderla, y los fans. Todo lo demás somos constelaciones que giramos alrededor de... Y esas son las 2 cosas que tiene que haber. Entonces, ¿qué hubo? Hubo 3 canciones muy poderosas, siendo, digamos, que una de las más importantes el Bizarrap. Claro. Y el acróstico, que también la humanizó todavía más. Y los fans. Un montón de fans, mujeres que son las que siempre lo han defendido, y de pronto pues ella se faja esa frase poderosa de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, que es una cosa pues que yo quisiera como tatuarme en la frente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que explota todo, y otra vez pues ella vuelve como a asistir a todos los eventos y pues va con sus hijos, entonces uno dice, pues, es un ser humano, ¿sabes? Sí, claro. No, y yo en estos días que estaba viendo la última temporada de The Crown, veía un poco lo mismo en el fenómeno de Diana de Gales, de Diana Spencer. Sí. Porque creo que las conecta la infidelidad del marido, ¿no? A esa humanización. Sí. Creo que cada que una mujer importante en algún sector del entretenimiento expone esa realidad, la gente simpatiza inmediatamente. Claro, porque bueno, Miley Cyrus también fue otro ejemplo de, ¿no? Creo que hubo un momento en que, mejor dicho, Shakira duró yo no sé cuántas semanas y cuántos streams y views y bueno, toda esta estadística, y de pronto entró Miley Cyrus y fue lo mismo. Y yo creo que es un tema de hablar de temas universales. La música siempre ha hablado del amor y del desamor, y desafortunadamente, y ahí sí toco madera, la infidelidad es una cosa que ha tocado a demasiada gente y pues, ¿no? Y nos mueve la fibra y nos duele demasiado, entonces... María, ¿qué piensas de los trabajos que se están haciendo desde la independencia? Entendiendo que, por ejemplo, el fenómeno de Shakira sí está construido con ella como intérprete y también como compositora, pero que también hay un grupo de músicos y de compositores profesionales construyendo estas canciones, claro, desde un comité ejecutivo que va a la fija logrando impactar a mucha gente, versus lo que pasa con los independientes. ¿Qué crees tú que pueden hacer los independientes similar a lo que ha pasado con una industria ya tan grande, tan masiva, para poder llegar a esos lugares? Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que hoy en día la música independiente tiene muchísimos más espacios de los que tenía hace 20, 30 años cuando yo arranqué. Hace 30 años ser un músico independiente era muy difícil porque, digamos que una de las primeras cosas que se democratizó en la industria de la música fue la grabación de temas.
¿Sabes? Antes tú tenías que ser un recording artist, un artista, ¿no? Porque entrar a un estudio era un ejercicio muy costoso. Grabar, editar, masterizar, era algo costosísimo. Entonces, eso ya cambió, digamos que le abrió también la puerta a un montón de gente. O sea, el primer disco de Billie Eilish fue grabado en el sótano de la casa con el hermano, no tiene ningún estudio, no, fancy ni nada de eso. La segunda parte que se democratiza es la distribución. ¿Cómo haces tú para que esa canción que has grabado en el sótano, en tu casa, en la sala, en tu cuarto, llegue a un montón de gente? Antes, cuando se vendían los discos en CDs, por ejemplo en Estados Unidos, que saliera de la fábrica y llegara a todas las tiendas en Estados Unidos, o por lo menos a las principales, era un ejercicio de 4 semanas. 4 semanas, un camión por todo lado entregando un disco. Hoy en día es, ¿no? Darle clic a un botoncito y ¡frum! Estás en todas las plataformas digitales y a nivel mundial. Entonces, segunda parte que se vuelve democrática para todos los artistas. Tercero, digamos que el know-how de cómo hacer este negocio estaba muy, muy guardado y muy resguardado en las discográficas, porque pues ahí era donde a uno le daban trabajo. Y ahí era donde te entrenaban y te ponían al día, ¿no? Y eso cambió, hace unos años cambió. Si tú ves los equipos de trabajo de los artistas independientes y hasta los firmados con disqueras, ya no dependen 100% de una discográfica. Hay un trabajo muy valioso que hace la discográfica, pero ya hay unos equipos de trabajo por fuera haciendo todo esto, ¿no? Y las personas que estamos por fuera de las discográficas haciendo este tipo de trabajo, somos muchas de esas personas. Tenemos un know-how increíble que hace unos años no hubiéramos podido como trabajar por fuera. Entonces, claro, Shakira tiene este gran éxito, pues primero porque ya tiene una marca establecida y una marca establecida a nivel global. Viene con una super canción y la termina de romper, y viene como, obviamente con una discográfica y con un equipo de trabajo que sabe exactamente en qué momento invertir para que esto termine de ser un fenómeno global. Pero también creo que los artistas independientes están, o sea, ya no es como antes, ya hay unos espacios importantes. Yo creo que lo importante es saber en qué momento haces ese clic y empiezas como a subir las inversiones. Claro. ¿Qué tan importante es en esa democratización la construcción de los nuevos públicos, entendiendo, por ejemplo, que te tocó mover un día normal o que te tocó mover un Marshall Mathers LP de Eminem, donde en ese momento vendías 65, 67 mil discos, y ya hoy en día siento yo que no se ven esos públicos tan grandes? Es decir, uno sigue viendo que los músicos independientes están pendientes de su like, están pendientes de sus views, están pendientes de sus listens, ¿no? Claro. Porque cada vez son menos, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que cada vez es más. Antes, si uno tenía algún disco y solo había una canción para trabajar, trabajabas esa canción y vendías 300 discos. Y la canción fue exitosa. Ok. O sea, antes. Ahora tú puedes tener una canción muy exitosa y tener millones y millones y millones de streams. Y la otra cosa que también es muy importante entender es que en este negocio el dinero está en el live, en el mundo de los conciertos. Te iba a preguntar. La música es, o sea, las canciones son como una tarjeta de presentación. Claro, pero eso es ahora. Cuando tú arrancaste, siempre live era así. Claro, toda la vida el live, o sea, los músicos y en esta industria vivimos de 2 líneas de negocio. El en vivo, todos los conciertos, es donde más se factura, y las alianzas con las marcas. Las canciones están ahí para conectar con la audiencia y nos dan contenido para los conciertos. Intento pensar que las giras de concierto más exitosas, locales, indie, internacionales, son artistas que tienen unos catálogos extensos, y entonces uno paga lo que paga porque vas a ir a ver a Taylor Swift cantar 3 horas de éxitos. ¿Sabes? El año pasado Andrés Cepeda hizo 4 Movistar Arena y todas las noches eran 3 horas y media de éxitos. No estaba presentando, este es mi nuevo sencillo. No, nada. Eran 3 horas de éxitos puros y duros de una carrera construida en 30 años. Entonces, el live siempre va a ser como el pedazo que más cuidamos y el pedazo de mayor ingreso.
Ok. ¿Cómo sientes el catálogo? El catálogo pues, sigue siendo importante. Yo creo que ahora es como más difícil que queden como de catálogo, ¿sabes? Eso sí porque a veces, digamos que en esta inmediatez de la música, a veces como que estamos sacando como canciones una vez cada mes, un lanzamiento cada mes, y lograr que eso se quede como catálogo a veces es difícil. Pero lo que yo he visto, sobre todo este segundo semestre del año, es que un momento en que era como, hay que lanzar semanal, quincenal, el algoritmo, es que, ¿no? La plataforma dice, y ahora es como, no se puede, porque estamos desperdiciando canciones y realmente se necesitan entre un mes, 3 meses, 6 meses para que una canción quede de catálogo. ¿Pero crees que en 10 años vamos a tener un catálogo tan importante como el que, no sé, se hizo hace 20 o 30 años? No sabría decirte, lo que pasa es que antes eran menos los artistas que veíamos, ¿no? Salir a la superficie, y ahora son muchísimas más y muchísimas más canciones. Habrá algunas canciones que se queden de catálogo y hay cosas de catálogo que de pronto no teníamos en el radar que están convirtiéndose en catálogo para nuevas generaciones. Acuérdate, hace 2 años el hombre de la patineta en Los Ángeles, claro, con la canción de Fleetwood Mac. Sí. Que uno diría, ¿en qué momento se convirtió eso en catálogo para mis hijos? El catálogo hoy, pues para quienes no saben y quienes no entienden, cuando hablamos de catálogo nos referimos a, en el caso de la industria de la música se habla mucho de canciones que tienen más de 22 meses, pero el verdadero catálogo suele ser mucho más viejo, suele tener 30, 40, 50 años de distancia frente a los públicos nuevos, que es ahí donde hablamos de Fleetwood Mac y del éxito que tuvo en TikTok con Dreams, una canción que había salido hacía 47 años. Imagínate. Y que de repente vuelve y se mete al puesto número 10, y esa es mi pregunta. O la serie de Luis Miguel, ¿sabes? Que la serie de Luis Miguel, que es de pronto entonces vuelve y dispara. Y vuelve y dispara para una nueva generación, que te acuerdas de ese meme de quién es ese man parado al lado de Luis Miguel. Y era Luis Miguel parado al lado de Diego Boneta en esa famosa escena de la discoteca en Acapulco. Entonces hay como nuevas generaciones. Entonces yo creo que la tecnología también ha traído de esa música que pensamos que ya iba a ser catálogo para una generación, ¿no? Que ya la había consumido y se vuelve a disparar. Pero hoy en día creo que es el momento del planeta donde más música se está consumiendo porque es de fácil acceso, ¿no? Pero también de fácil desecho. Claro. ¿No? Se ha vuelto música que entra y sale además. Claro, porque es que entre más produzcas, entonces más son las posibilidades de que se quede ahí como basura. Es un poco como en la industria de la moda, le están pasando un poco eso, ¿sabes? Antes un vestido te duraba 10 años. Y ahora hoy en día con este tema del fast fashion es como me lo pongo una vez y lo boto, y entonces uno ve esas fotos espantosas de las playas repletas de camisetas de fast fashion, y entonces ¿cuáles son las prendas que quedan? ¿No? Sí, yo te lo pregunto es porque a veces me preocupa que no haya en realidad un futuro en términos de catálogo. Puede ser porque yo ya no estoy en edad para poder mirar en 20 años una canción de Bad Bunny con que una persona se está relacionando de otra forma, ¿no? Pero a veces digo, no sé si Bad Bunny vaya a tener ese impacto de catálogo que todavía tiene Limp Bizkit o Blink-182, ¿sabes? Porque es que Limp Bizkit y Blink-182 vienen a Bogotá 30 años después de que fueron exitosos y grandes, y todo el mundo quiere ir a ver a esa gente. Yo no estoy muy seguro de que vaya a suceder lo mismo con Bad Bunny, ¿sabes? A eso me refiero. Yo lo que pasa es que siempre siento que hay algunos géneros que digamos que están un poco más expuestos a que esa música no quede como de catálogo. Y desafortunadamente la música de baile sufre un poco de eso. Porque pienso un poco en el merengue que conseguíamos en los 80 y fuera de Juan Luis Guerra y algunos tracks de Wilfrido Vargas. No quiero decir nombres, pero hay 30, 40 bandas que pasaron al olvido. Claro. Entonces también podemos argumentar lo mismo, que es música, que fue música desechable, que no, o sea, había
había un grupo de Puerto Rico, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una canción que decía, se llamaba Mamá no quiere que yo colee. Claro. Y a mi padre le generaba lo mismo que a mí me generan un poco algunas canciones de reggaetón. Pero es un poco como la música de baile también cumple con una función del momento, de la euforia, de la juventud. Claro. Porque vivimos cosas diferentes, ¿no? O sea, mi papá de verdad me decía, ¿cómo usted puede cómo cantar eso? Y ni te digo early Madonna. Para él, Madonna era lo peor que le había pasado a este mundo y para mí era como mi heroína. Entonces a veces la música de baile desafortunadamente le toca, ¿no? Así como tiene una euforia muy grande de las pistas de baile, pues tampoco se queda por mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo estuvo Grammys en Sevilla? Estuvo interesante, estuvo bonito el cambio de escenario, siento que también tener una ciudad pequeña, Sevilla es una ciudad de solo 700,000 habitantes, entonces al ser una ciudad pequeña, digamos que se vivió Grammys en todo lado, ¿sabes? O sea, no importaba el hotel que fueras, no importaba el sitio que fueras, todo estaba disfrazado de Grammy, los Ubers estaban también todos brandeados de Grammy, el streetcar también estaba todo brandeado Grammy, entonces eso hace que uno viva esa experiencia muy, muy chévere. Los artistas también hubo muchos que les gustaron porque los espacios eran diferentes, era al aire libre, era una cosa más hispana fuera de eso, ¿no? Versus hacerlo en una locación como Las Vegas, que pues es bastante gringo. Para uno que trabaja en esta industria que ya se sabía, ¿no? Por dónde había que entrar, por dónde había que salir, qué era lo que había que hacer, sí fue un poco complejo, porque nos tocó como reaprender muchas cosas. Pero fue un ejercicio interesante. Para mí, pase lo que pase, el Latin Grammy sigue siendo una de las semanas más importantes de la música porque uno se encuentra con colegas, ve a un montón de gente, tienes la oportunidad de ver como algunos en vivos que de pronto no verías en ningún otro momento, y no deja de ser emocionante ganarse un gramófono. En tu experiencia, estando en premios Grammy, en disquera y como ejecutivo independiente, ¿tienes mapeado el camino hacia un Grammy por parte de cualquier artista? ¿Puedes decirle a un artista, mira, para llegar allá tienes que hacer esto, esto y esto? Cualquier persona que te diga que te asegura una nominación o que te asegura ganarse un Grammy está diciendo mentiras. Okay. Ganarse un Grammy es una gestión de lobby, es como pasar no debería compararlo, pasar con una ley en el Congreso, pero tiene un componente de hacer lobby muy importante. ¿Y a qué me refiero con hacer lobby? Primero tiene que ser son proyectos visibles, tiene que ser proyectos que tengan un mínimo de calidad musical en su grabación, en su interpretación, en todo esto. Pero el Grammy siempre tiene, y esta es una frase que me le voy a robar al señor Daniel Álvarez de Diamante Eléctrico, siempre tienen un elemento mágico, místico, porque hay momentos donde tú realmente no sabes, ¿sabes? En el 2021 viajamos con Juliana y con su manager, y ella quedó nominada en Mejor Nuevo Artista, y no había manera de que nadie nos hubiera dicho, se lo va a ganar. Nosotros pisamos Las Vegas y todo el mundo nos decía, ay, tan querida, ay, tan simpática, pero están claros que no se lo van a ganar, ¿cierto? Yo decía, ¿cuál es la necesidad de la gente de decir eso? Pues sí, estamos aquí pasando un buen rato. Fue mi segundo Grammy como independiente. Yo decía, Dios mío, siempre hay que remar más fuerte, pues porque en los otros sitios pues siempre había unos equipos de 30, 50 personas apoyándote en todo, que siempre encontrabas a alguien que te ayudara, ¿no? O que si tú no sabías, siempre hay una persona que sabía. Entonces desde la independencia es un poco más, ¿no? Más guerreado, y se lo ganó. ¿El primer Grammy cuál fue? El primer Grammy El segundo fue Juliana, el primero... En la historia como independiente, sí. No, el primer Grammy fue en el 2019. Andrés Cepeda se ganó uno por el álbum Big Band. Ese fue el primero, como independiente. El segundo fue Compadres, de Andrés y Fonseca. El tercero fue Juliana. El cuarto, si no estoy mal, fue el mismo año no me acuerdo.
Puerto Candelaria también trabajamos con ellos para el Grammy que se ganaron en categoría de cumbia vallenato. El año pasado sí pasé en blanco, que después de todos esos Grammys, desde Sony, desde la independencia, dije, ¿cómo será el año que no ganemos nada? Bueno, pues el 2022 tuve esa lección de ir con mucha emoción y salir sin nada. Y este año, pues ganó Andrés con su álbum 14º. ¿Qué papel juegas en esa llegada a ese... En el team de Andrés? Bueno, digamos... O en el de Juliana, o en el... Pues es que desde la agencia tenemos diferentes clientes y con cada cliente hay una necesidad o un papel diferente. Nosotros nos sentamos con cada uno de los clientes y los clientes nos dicen, nosotros necesitamos apoyo aquí en esta área o esta área. La agencia ofrece servicios de marketing 360, o sea, todo, ¿sabes? Desde hacer el plan, desde llegar a los medios de comunicación, de hacer lobby, de hacer PR, todo eso. En el caso particular de Andrés, digamos que desde Sony él siempre había querido como trabajar mercados internacionales. En el momento que yo ya les anuncio que me retiro de Sony para arrancar con la agencia, el manager me contactó y me dijo, mira, nadie mejor que tú que sabe cuál ha sido el camino en todos los mercados internacionales de Andrés. Ya lo conoces, ya conoces la música, conoces al equipo de trabajo, nosotros queremos trabajar contigo. Entonces, los primeros años de trabajo con Andrés fueron muy enfocados a mercados internacionales y ya el último año pues sí ya me he ido como metiendo en todo el tema de marketing, PR, como cosas varias. ¿Cómo funciona el mercado internacional de un artista como Andrés Cepeda que es tan grande en Colombia? Funciona, pues lo primero es sentarse como a hacer una estrategia de a qué le vamos a apuntar. Yo desde Sony no era amiga de vamos a apuntarle a 15 mercados a la vez porque no hay presupuesto que aguante para eso, porque eso requiere pues ir a visitar el territorio, hacer colaboraciones y eso pues al final del día todo es plata. Entonces se ponen como unas metas muy claras de cuáles son los territorios que nos vamos a poner y se hace un plan de trabajo y se hace un plan de trabajo a un año. O sea, ya en enero tenemos que sentarnos a presentar qué carajos va a pasar en todo el año, cuestión que hemos venido trabajando como en los últimos 4, 5, 6 meses. ¿Qué incluye un plan de esos? Incluye giras internacionales, incluye lanzamiento de música, incluye participación en realities, endorsements, todas esas cosas hay que tenerlas en consideración. Visitas a los diferentes territorios, planes de promoción. ¿Cómo ha sido el trabajo con Juliana? Con Juliana el trabajo ha sido increíble. Mira, la historia con Juliana es que pues yo me retiro de Sony a hacer mi agencia, a los 6 meses llega la pandemia. Fue una experiencia bastante interesante. Cosas que te mantienen humilde. Dios mío, sí, exacto. Hasta cosas que te mantienen humilde. Lloré mis ojos. Y de pronto me llama Juancho, que es Juancho Muñoz, el manager de Juliana, y me dijo, quiero presentarte un proyecto, me gustaría que le apostaras a este proyecto. Yo en este momento el proyecto está arrancando, no tengo cómo contratarte, pero yo quiero que le apostemos. Nos conocíamos de años atrás porque entre los dos trabajamos un montón el proyecto de Ventino. Me dijo, mira, es una actriz que canta. Y literalmente mi cara fue como, una actriz que canta. Voy a perder el tiempo, ¿no? Escúchala, por favor, escúchala. Ya estábamos en pandemia, Juliana estaba a punto como de ir a grabar unos videos, no pudo grabar los videos, todo quedó así congelado. Entonces ella empieza como a comunicarse desde sus redes con sus fans, a decirles qué es lo que están sintiendo en este momento. Quiero escribir una canción, escribámosla juntos. Y nace una canción que se llama Montaña Rusa. Entonces esa fue la primera canción que escuché. Y dije, ¿qué es esto tan precioso? Y dije, pues hágale, tampoco es que yo esté aquí, no, tapada de trabajo, que no pueda hacer nada, hágale. Entonces, originalmente eran como unas horas de trabajo que me habían contratado y yo dije, bueno, como que corrijo el plan de marketing, y quedaban unas horas disponibles y yo le dije, pues quedan unas horas disponibles porque no me deja cuadrarle como algunas cosas de medios, yo creo que le podemos hacer una estrategia de medios. Entonces empezamos a trabajar la estrategia de medios. En ese camino me encontré con un ser que es súper trabajadora. Trabaja de sol a sol, siempre tiene una sonrisa para decir las cosas, siempre y cuando tú le respetas sus horarios de comida,
no vas a encontrarte, ¿no? O sea, es una persona súper comprometida. Llevamos ya 3 años de trabajo, en esos 3 años de trabajo han salido un EP, 2 discos, y se ha ganado un Grammy y firmó con una discográfica. Eso han sido los últimos 3 años de Juliana con nosotros. Qué cantidad de cosas. Sí, obviamente su sello y su management pues hacen un montón de trabajos. En el caso de Juliana, nosotros hacemos la estrategia de comunicación y de PR en Colombia y en algunos territorios. Harto trabajo. Es bastante trabajo, sí. Mucho trabajo. ¿Cómo es el regional mexicano? El regional mexicano pues ha tenido un auge en los últimos años increíble. Y yo creo que el momento donde mi hija me dijo, tienes que escucharte esta canción, y los vi empezar como a consumir regional mexicano, y no el pop mexicano, sino ya, ¿no? Raza. Dije, wow, esto ya está colando y entrando a otras generaciones, entonces... ¿Crees que puede opacar el reggaetón? No sé, vamos a ver, yo creo que el 2024 nos va a mostrar, porque ya está haciendo como unos pasos, ¿no? O sea, ya está vendiendo tickets en el Movistar, ya emisoras que antes tocaban solo reggaetón ya lo están empezando a meter. Solo el 2024 dirá. Yo, en esta industria a mí se me hace que es muy difícil como tener una bola de cristal y decir, yo predico. Nada. Claro. No hay nada, esta es una industria demasiado incierta, tú no sabes lo que a los 6 meses está a la vuelta, el artista que puede salir, el género que puede, ¿no?, colarse. Es difícil. El año pasado mi hija me hizo una pataleta para que la llevara a ver un artista que se llama Kevin Carl. ¿Lo tienes en el radar? No. Tenemos que, o sea, ¿Kevin qué? Kevin Carl, de México. Esto es una niña que quieres ir a Coldplay. Claro. Me tienes que llevar, por favor, lo que sea, yo hago lo que sea. Y yo decía, Dios mío. Llamé al promotor y le dije, yo nunca llamo a pedir estas boletas, pero esta niña, o sea, Royal Center, ¿será que mucho pedir 2 boletos? No. Van a abrir puertas a las 3, tenemos que llegar. Y yo, no jodas, o sea, no, vamos a llegar a las 6, ese man no lo conoce nadie, vamos, ya. Llegamos y eso así. Y yo, te lo dije, vamos a estar lejos. Y yo, ay, Dios mío, qué lora. Por fin logramos como ayudar, los de logística nos ayudaron, nos posicionamos, no sé qué, llegamos. Arranca ese hombre a cantar, el Royal Center estaba a reventar. Todo el mundo sacó su celular, empezó a filmar, que es como ahora se ven conciertos. Claro. Se cantaron las canciones de cabo a rabo. Sí. Eso fue el año pasado. A principios de este año Rolling Stone lo puso como el Artist to Watch. Estuvo en la fiesta Rolling Stone en México. Ya lo firmó una discográfica. Ya está haciendo colaboraciones mainstream. El man hace un pop de ese así medio tranquilo, medio melancólico, un poco como ese producto también de la pandemia, un poco triste. Y es una locura. Sí. Entonces uno nunca sabe qué es lo que va a la vuelta de la esquina, qué es lo que te va a sorprender. Independientemente de eso, ¿hay un número que pueda establecer? Vamos a apostar, porque creo que cada vez es menos la apuesta por un artista desde la disquera si no tiene un número determinado de cosas pasando. Yo no creo que haya un número, sí. 1.500.000 reproducciones, no sé, ¿qué ven? Pues habría que preguntarle a los disqueros. Ya hace 4 años no estoy en disquera, pero yo no creo que haya un número. Yo veo que hay firmas así como hay firmas de artistas, ¿no?, como pues Bizarrap. También hay firmas de artistas como Juliana, que no necesariamente tienen los números de Bizarrap. Pero de todas maneras son enormes. Yo veía los números de Juliana ayer en el Spotify Wrapped y es como... Claro, es gigante. 3 años después de remar todos los días. No, es muy grande. De todas maneras es muy grande. No hemos parado de trabajar un solo día. No hemos parado de trabajar un solo día con Juliana, con su sello y con su management. Pero yo no creo que haya como una cifra mágica. Es que sabes que es arte y es música y no es ciencia. No hay una fórmula matemática para decir 1 más 1, x al cuadrado más raíz cuadrada de... Eso no existe en esa industria. Y ahora mucho menos, ¿no? Y ahora mucho menos. Entonces yo creo que las discográficas también... Yo veo que a veces firman gente con unas cifras gigantes, o a veces firman también unas cifras gigantes y no pasa nada. Again, la canción, los fans. ¿Qué hay para 2024?
Para el 2024, gracias a Dios, hay mucho trabajo. Se viene el libro de Juliana, se viene álbum nuevo de Andrés Cepeda, que ya está trabajando en eso. Se viene una colaboración divina de un artista regional mexicano que estoy trabajando con un artista local. Se vienen muchos proyectos musicales, mucha música, gracias a Dios. Muchísimos éxitos, muchas gracias siempre por aceptar mi invitación a conversar. Esto podría ser un podcast de los dos durante una temporada entera. O sea, nos tocó terminar porque ya hay varias personas diciéndonos que no más. Y pero si de nuevo, seguimos. siempre es un gusto tenerte acá. Muchas gracias, me Alejo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo de producción que llegaron súper temprano, han estado acá todos muy pilos. Muchas gracias. Prometieron reorganizar otra vez mi oficina como estaba originalmente, entonces... Como siempre, toda una queen. Bueno, muchas gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.